A ti no te gustan presentaciones, preséntate tú solamente y Sebastián que haga una oración y arrancamos. Sebastián, Mira, di Fran Morera de Ministerio, no sé, de WTN y se acabó. Ya. Fran Morera de WTN, ya con eso. Ponemos... Dale, dale. Muy bien, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nos ponemos en tu presencia en esta noche para que tu Santo Espíritu nos ayude, nos asista, abra nuestro entendimiento, que tu palabra, Señor, sea esa espada que traspase nuestro corazón en esta noche, para ver las cosas como tú quieres que las veamos, para que entendamos las cosas como tú quieres que las entendamos, para que sea tu gracia entrando a lo más profundo de nuestro ser, iluminando toda oscuridad. Señor, tú eres nuestra luz. Te pedimos por Frank, te damos gracias por su vida, para que sea tu Santo Espíritu fluyendo por medio de él y que él en tu nombre nos dé las enseñanzas que tú quieres para nosotros en esta noche. Amén. Amén. Gracias, Fran, por estar con nosotros. Es todo tuyo. Que me pediste, Juan, que hablara del Apocalipsis, ¿no? Quedamos. Sí, sí, señor. Bueno, pues el Apocalipsis es el libro más manoseado de toda la Biblia y que nadie entiende nada. Por eso es que yo no he visto nunca una profecía que se haga en base al Apocalipsis que dé en el clavo. Todas las profecías que se hacen en el Apocalipsis terminan en un chasco. No, las últimas que han hecho ni hablar, porque nadie pues entiende qué cosa es el libro del Apocalipsis. Y de ahí vienen todos estos enredos. La iglesia no tiene una interpretación definida del Apocalipsis, o sea que no hay nada definido de cómo interpretar el Apocalipsis. Hay muchos, desde los padres de la iglesia han dado diferentes interpretaciones, y hoy en día, tanto en la iglesia protestante, cuando digo la iglesia protestante me refiero a las iglesias que salieron de la Reforma, no las sectas que andan por las esquinas, las escuelas protestantes, sobre todo los teólogos antes del 1990, porque después todos los teólogos pues ya ni sé qué están haciendo, todos tenían varias escuelas de cómo interpretar el Apocalipsis. Por ejemplo, había una escuela que se llama la escuela preterista, que es una escuela que dice que todas las cosas que pasan en el Apocalipsis pasaron en el imperio romano en el primer siglo, y que ya eso es pues histórico, ¿no? Eso que ya sucedió. Hay otra escuela que se llama la escuela idealista, que dice que el propósito de este libro no es predecir sucesos futuros, sino solamente enseñar principios fundamentales. Hay otra escuela que se llama la escuela historicista, que lo que habla de esta escuela es que el Apocalipsis se puede encarnar en cualquier momento de la historia. Estas son la gente que dicen que el anticristo es Saddam Hussein, o que todas estas nombres que hemos visto que han puesto. Hay otra escuela que dice la escuela futurista, que dice que todo lo del Apocalipsis no ha pasado, que va a pasar, ¿no? Y hay otra escuela, la alegórica, que busca interpretando las alegorías del Apocalipsis. Si tú me preguntas cuál de estas escuelas pues es la más cercana, yo te digo que ninguna. Que la interpretación que yo veo del Apocalipsis tiene un poco de cada una de estas cosas, pero no se une a un solo estilo de escuela. Tiene preterista, tiene historicista, tiene idealista, tiene futurista, pero no es una sola línea. De todo lo que yo he leído del Apocalipsis, increíblemente el libro que más a mí me ha ayudado es un libro que después lo tengo en el website de nosotros, es un libro de David Chilton, y es un libro de este señor protestante, pero es la interpretación del Apocalipsis más seria que yo he visto en mi vida. En todo el libro protestante solamente he tenido una sola contradicción con él. Cuando leo libros de católico y tengo 300 contradicciones. Así que este libro me abrió mucho pues los ojos a mí en cuanto a lo que es el Apocalipsis, y pues de eso vamos a hablar. Y este libro de David Shelton, lo que hace una amalgama de cada una de estas cosas, porque para entender el Apocalipsis tenemos que entender el Génesis. Yo tengo una clase en el Génesis y yo digo, si tú no entiendes el Génesis,
tú no entiendes el Apocalipsis. Si no entiendes toda la Biblia, no entiendes el Apocalipsis, porque en el Génesis se establece, Dios hace un pacto con Abraham para toda la humanidad, pero más tarde este pacto va a entrar, el Señor va a entrar en contacto con el pueblo de Israel y va a hacer el pacto con Moisés para preparar la venida del Mesías. Todo esto comienza de la profecía de Génesis 3:15. Vendrá una mujer que te va a pisar la cabeza. El hombre y la mujer dejaron entrar el pecado en el mundo, y el Señor promete que si por una mujer entró el pecado, por una mujer va a entrar la redención, y que los hijos de esa mujer van a aplastarle la cabeza al enemigo de Dios. Y el Apocalipsis termina precisamente termina con esta misma idea, pero el Apocalipsis es un libro de pacto, que hay que entender qué cosa es un pacto que hace Dios con los hombres. Dios ha hecho muchos pactos con los hombres, pero lo más interesante es el de Abraham, el de Moisés y el de Cristo. El de Moisés es un pacto que Dios hace con Israel para darle la tierra prometida y que ahí naciera el Mesías. O sea, eso se llama un pacto condicional, porque tiene ciertas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Los 10 mandamientos. Si tú ves, Abraham hizo un pacto, el Señor hizo un pacto con Abraham que no es condicional, porque Él no le pide nada a Abraham. El Señor le promete que va a ser padre de muchedumbre. Él hace el pacto porque camina en el medio de los animales que están partidos al medio y no le pide nada a Abraham. Pero a Moisés le va a pedir que tiene que cumplir los 10 mandamientos, tiene Israel que cumplir. O sea que eso es un pacto que tiene condiciones. Y eso es lo que más se parece es cuando uno pues compra una casa o compra un carro, por lo menos en Estados Unidos. Cuando tú compras un carro aquí, una casa, el banco te da el dinero, porque nadie tiene dinero para comprarse pues una casa ni un carro. Entonces se firma un contrato y el banco, es un contrato entre dos partes, el banco te promete dar el dinero que te hace falta, y tú tienes estipulaciones que tienes que cumplir. Tienes que pagar un día determinado del mes, tienes que pagar una cantidad de dinero al mes. Si tú no pagas, te ponen una penalidad de tanto al mes. O sea, eso es un pacto de lo que nosotros conocemos hoy. Y el pacto que el Señor hace con Moisés es muy parecido. El Señor le va a dar al pueblo de Israel la bendición de ser el pueblo que dirija la adoración en la antigua alianza, que tenga la relación del mundo con Dios. Le va a dar la tierra la única tierra que era dado en el mundo, se la va a dar a ellos para que ahí nazca el Mesías, que va a arreglar lo que desarreglaron nuestros primeros padres. Y como cuando tú compras un carro, este contrato va a tener condiciones. El Señor le da todas esas promesas, pero Israel va a tener que cumplir los 10 mandamientos. Por eso cuando Moisés baja de Sinaí la segunda vez, después todo ese rollo que se rompió las tablas, él hace parte de un animal, hace un sacrificio y rocea con la sangre al pueblo y rocea con la sangre el altar. O sea que los pactos en Israel se cierran, en el Medio Oriente se cerraban con sangre. Que se decía que me pase a mí como este animal si yo incumplo el pacto. Y Moisés le preguntó a Israel que si ellos le leyó los 10 mandamientos, le preguntó que si ellos estaban de acuerdo con cumplirlo, y ellos dijeron que sí, le rociaron la sangre, se firmó el pacto entre Dios y Israel. Cuando Israel fue a entrar a la tierra prometida, Moisés le volvió a leer el pacto y le volvió a prometer si ellos querían cumplir el pacto, y ellos dijeron que sí. Y en cuanto Israel entró a la tierra prometida, el deporte nacional fue incumplir el pacto. Israel continuamente estuvo incumpliendo los mandamientos, y no solo de los 10 mandamientos, los judíos sacaron 613 preceptos. Y imagínate, si cumplir 10 mandamientos cuesta trabajo, imagínate 613 preceptos. Yo estaría perdido, porque primero hay que tener buena memoria para acordarte de 613 leyes. Yo no tuviera la vida entera pecando, y hasta el día de hoy los judíos ortodoxos cumplen los 613 preceptos. Por eso que tú siempre le ves a ellos cara de preocupado, porque siempre están pensando qué precepto pueden. Es serio, ellos siempre están pensando qué precepto. Imagínate, 613 preceptos. En 24 horas tú tienes que ver cómo tú no incumples ninguno de ellos. Y esto fue lo que enredó la ley para los judíos. Pero si ellos dijeron que ellos estipularon que esa era la voluntad de Dios, pues esa fue la voluntad de Dios para ellos. Por eso los pactos en ese momento en Israel eran un rollo, se le ponía
pues sellos eran cuando se hacía un contrato entre las naciones. El pacto de Dios con Israel, el símbolo del pacto de Dios con Israel son las piedras de la ley, las 2 tablas de la ley. Por eso que estaban en el lugar preferido de Israel, en el Santo de los Santos, porque era el tesoro de Israel. Eso es lo que demostraba que ellos y Dios tenían un pacto. Por supuesto, ¿para qué cosa era el pacto? Para que viniera el Mesías. Para eso preparó el Señor a Israel. Por eso es que al final en San Mateo, cuando Cristo mira a Jerusalén, le dice a Jerusalén: ¿qué más pude hacer por ti que no hice? Te mandé los profetas, te mandé los reyes, te hice una nación, quise albergarte como una gallina abarca a sus polluelos. Sin embargo, tú no me hiciste caso. Ya yo no sé qué más voy a hacer por ti. ¿Y qué fue lo último que hizo Israel? Matar a aquel que él tenía que prepararle el camino. O sea que Israel no solo no cumplió los requisitos, que cuando se cumplió el pacto, que era la venida de Jesús, lo mataron. Mira qué clase de... Y esto tiene que ver con el Apocalipsis. Porque si tú ves que cuando empieza el Apocalipsis, hay un capítulo donde dice que San Juan mira al cielo y ve un rollo que tenía 7 sellos. Y nadie podía abrir ese rollo. Y Juan dice que empezó a llorar porque nadie podía abrir el rollo. Y hay una voz que le decía: no llores, porque el Cordero de Dios que venció tiene poder para abrir el rollo. ¿Qué cosa era el rollo? Era el pacto de Dios con Israel. Porque nadie lo podía abrir, porque nadie lo había cumplido. ¿Quién fue el único que cumplió el pacto de Dios con Israel? Cristo, porque era Dios. Por eso, si Cristo es el único que lo cumplió, Cristo es el único que lo puede abrir. Por eso que si tú ves el Cordero, empieza a zafar los sellos. Cada sello es lo que contenía las estipulaciones, lo que iba a pasar en Israel si Israel no cumplía. Y cada vez que el Cordero rompe un sello, pues empiezan a caer problemas sobre Israel. O sea que tú te das cuenta que lo que habla el Apocalipsis más que nada es el fin del pacto de Dios con Israel. O sea, el Apocalipsis poco tiene que ver con el fin del mundo. El Apocalipsis tiene que ver más con la misa, con la Eucaristía, créanlo o no, y tiene que ver más con el fin del pacto de Israel que con el final del mundo. Por eso que todo que se busca el final del mundo en el Apocalipsis, pues sale como Ellen White, toda esa gente pues salen totalmente ridiculizados delante de la gente, porque están buscando ciencia ficción. Porque el Apocalipsis suena final, claro que suena final, pero suena final del pacto de Dios con Israel y el comienzo de el nuevo pacto que la iglesia tiene con Cristo. ¿Y cuál era el centro de este pacto? El centro de este pacto era el templo, como le dije ahorita. ¿Por qué era el templo? Porque el testimonio de que Israel tenía un pacto con Dios estaba en el Arca de la Alianza, en el Santo de los Santos. Todo el culto de Israel tenía que hacerse delante, porque toda adoración, toda pedir perdón estaba relacionado con la ley. Por eso el corazón de Israel era el templo. Nosotros nunca en la vida vamos a saber lo importante que era el templo para los judíos. La Biblia no era lo más importante para los judíos, ni existía la sinagoga. El corazón del judaísmo era el templo. Ninguno de nosotros podemos tener un concepto, porque hace 2000 años que Israel no tiene templo. La adoración era el corazón de Israel. La Torá solamente la usaban para no ofender a Dios, pero el corazón de Israel era el culto y era el templo. Por eso cuando el Señor muere, ¿qué es lo primero que sucede cuando Cristo grita y muere? ¿Se recuerdan? ¿Qué pasó con el velo del templo? Se rasgó de arriba abajo. Uno dirá, bueno, ¿qué tiene que ver? Ahora saben qué tiene que ver. Detrás del velo se guardaba el pacto de Dios con Israel. ¿Qué quiere decir? Cuando se rompió la cortina, quiere decir que ese pacto se acabó. Es como cuando tú rajas un papel que no quieres, que lo rompe. Por eso que se rasga la cortina y se rasga de arriba hacia abajo. O sea que para que vean que Cristo el Dios fue el que rompió el pacto. ¿Por qué Dios rompió el pacto con Israel? Porque Israel no lo cumplió. Él lo cumplió, pero Israel no lo cumplió. ¿Y qué sucede con el templo? Después que el velo se rasga, después que Cristo muere en la cruz, cuando dice Cristo todo se ha cumplido, quiere decir que todo el pacto con Moisés se cumplió.
Y todo quiere decir todo. O sea, no se quedó nada por cumplir. Cristo tendría que haber dicho, bueno, todo se cumplió menos las profecías de Zacarías. No, Cristo no dijo eso. Cristo dijo, todo se cumplió. O sea, que todo el Antiguo Testamento termina cuando Cristo dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí se cumplió el sentido del pacto, que era la redención del pueblo de Dios. Pero ¿qué sucedió? Dicen los filósofos que el hombre es un animal de costumbre, y el creyente pues todavía es más un animal de costumbre. ¿Qué pasó? Que el templo ya no había pacto, el templo se derrumbó, pero los hebreos insistieron en seguir manteniendo el culto. Y después que muere Cristo, siguen los hebreos dando culto en el templo. Y si tú lees el Hecho de los Apóstoles, dice Hechos de los Apóstoles, que los apóstoles acudían asiduamente todos los días a orar al templo. Y eso era un obstáculo. Ya el templo ese no tenía ninguna función. Porque dice San Pablo en Hebreos 9 que el sacrificio, la adoración del templo se pasó del templo al cielo. Y que el sumo sacerdote ahora no es un hombre de Jerusalén, que el sumo sacerdote de la adoración del nuevo pacto es Cristo. O sea que el templo de Israel no tenía ninguna función. El templo se había pasado a la presencia de Dios con Cristo como sumo sacerdote. Muchas personas, y eso es otro tema, lo pueden buscar un día en el web de nosotros, muchas personas piensan que la misa es algo que se ofrece para arriba, y es al contrario, la Eucaristía baja del cielo. No sube, sino que baja, porque el sumo sacerdote nuestro es Cristo y está en el cielo. Y es el que une a través de la Eucaristía a la iglesia con el cielo. Pero a lo que estábamos, la iglesia no avanzaba. ¿Por qué no avanzaba la iglesia? Porque no se habían desligado del último obstáculo que quedaba. ¿Y cuál era el último obstáculo que quedaba? El templo. Ellos seguían viendo un culto vacío, porque lo más curioso, cuando el templo se rasgó la cortina, que ellos vieron detrás de la cortina, no vieron nada, porque el arca se había perdido hace 400 años. Los judíos estaban dando un culto vacío. Sin el arca no se podía hacer sacrificio, y el arca le escondió Jeremías cuando vinieron los babilonios, y el arca nunca apareció. Así que detrás del arca no había, detrás de la cortina no había absolutamente nada. Cuando la cortina se rasgó, Israel se dio cuenta que el culto de ellos era un culto vacío, porque el arca, que era el elemento principal del culto, no estaba. Sin embargo, vemos que los cristianos, los apóstoles, seguían yendo al templo. Una pregunta, ¿ellos sabían que estaba vacío? Pues claro que lo sabían. Pero el pueblo en general ¿sabía? El pueblo en general posiblemente no. El sumo sacerdote lo sabía porque él entraba una vez al año detrás de la cortina y no había nada. El arca se perdió, la escondió Jeremías y nunca apareció. Fíjate que cuando nosotros devuelven los objetos sagrados, hay una lista y el arca no aparece en la lista. El arca nunca fue llevada a Babilonia. ¿Y por qué se perdió el arca? Te vuelvo a decir, si Israel no cumplía el contrato, ¿para qué querían los 10 mandamientos? Por eso que el arca, dicen que cuando Tito, el general Tito, entró al Santo de los Santos, cuando tumbaron el templo, el general Tito se empezó a reír, porque dijo, aquí no hay nada. Y era exactamente, no había nada, era un culto totalmente vacío. Frank, no sé si vas a tocar el tema, pero puedo de pronto meter acá la cucharada, como decimos. Hoy, no sé si tú le hagas esta meditación o algo, pero hoy, viendo lo que está sucediendo en la iglesia, si Jesús dice que la Eucaristía es el nuevo pacto, es el cuerpo y la sangre, es Él, uno no podría decir que hoy nosotros nos hemos quedado sin decir por qué las razones, pero que también puede haber un simbolismo tras el hoy no tener Eucaristía. También puede nosotros llevarnos a pensar, oye, ¿será que estamos repitiendo lo mismo? ¿No estamos respetando la Eucaristía lo suficiente? Entonces Jesús está... Se puede, pero no es el tema de hoy. Estamos 2000 años atrás todavía. Si nos vamos para ahora, nadie entiende lo de antes. Si nadie entiende lo de antes, nadie va a entender lo de ahora, menos todavía. Por eso tenemos que seguir donde nos quedamos, que era cuál era el gran estorbo para la iglesia. ¿Te acuerdas cuál era? El templo. El templo. La iglesia no se movió de Jerusalén, la iglesia se quedó en Jerusalén, alrededor del templo. Por eso el Señor va a
radicalmente terminar con lo último que ataba a la iglesia, que era el templo y la ciudad de Jerusalén. Por eso que en el año 70 los ejércitos de Tito destruyen la ciudad de una forma horrenda. Pueden leer lo que quieran, el libro que se llama La guerra de los judíos de Flavio Josefo. No ha habido en la historia del mundo un final de una ciudad más horrible que el final de Jerusalén. Eso fue lo que Jesús le dijo a las mujeres: no lloren por mí, lloren por los hijos de ustedes, porque estos niños, cuando Jesús murió, esos niños tendrían 40 y tantos, 50 años. Fueron los que vivieron el cerco y el fin de Jerusalén, la profecía final. Por eso el Apocalipsis, Juan lo va a centrar sobre todo en el final del templo, que era el corazón de Israel, y Juan va a centrar el Apocalipsis en mostrarle a la iglesia que el templo ya no está en la tierra, que el templo está en el cielo y que hay un pacto nuevo. El Apocalipsis habla el final del antiguo pacto y el final del nuevo pacto. Ahora, mucha gente pues se decepciona y no hay chinos, ni explosiones, ni rusos fajándose con árabes, y de verdad que se decepciona por eso. Pero yo le digo a ustedes, leemos Génesis, Adán y Eva, leemos los profetas, leemos los evangelios, la muerte de Cristo, leemos las epístolas de Pablo, leemos Hechos de los Apóstoles, y todo tiene una conexión. Y de repente al final aparece un libro con explosiones atómicas. Eso no tiene ningún sentido. El Apocalipsis se define como el gran amén de la Escritura. El Apocalipsis, la palabra de Dios comienza con una revelación, que es la visión de Dios desde el cielo, que es el Génesis. Y la Biblia termina con otra revelación, que es el Apocalipsis. Son dos, una revelación lo abre, una revelación lo cierra. El Apocalipsis es así, que el Apocalipsis es el libro que más citas bíblicas tiene de todos los libros de la Biblia. Apocalipsis tiene más de 324 citas de otros libros de la Biblia, porque el Apocalipsis es el cierre, es el broche de toda la revelación. Fíjate que cuando Juan termina el Apocalipsis, se acaba la revelación. A partir de ahí, la iglesia no acepta más ninguna revelación hasta que venga Cristo. Así que ese es el gran amén, se le dice. Fíjate cómo termina el Apocalipsis, la última palabra de la revelación: ven, Señor Jesús. O sea que dice, todo termina aquí. Ahora tenemos que esperar la venida del Señor. La gente dice, bueno, qué pena que no nos sirva. Pero yo le digo, la epístola a los Corintios, ¿para quién fue escrita? ¿Para Bogotá o para Miami? No, la carta a los Corintios fue escrita para los Corintios hace 2000 años. ¿Nos sirve o no nos sirve? A nosotros hoy. Claro que nos sirve. Porque el ser humano no cambia. El ser humano es el mismo con tecnología diferente. Por eso el Apocalipsis, aunque fue para una época determinada, tiene una enseñanza para nosotros hoy, que es lo que tú decías ahorita, pero que no podemos llegar a esa enseñanza si no entendemos primero lo que pasó, porque tampoco vas a entender lo que pasa. O sea que el Apocalipsis, por eso digo que tú ves, yo tengo un poco de preterismo en el Apocalipsis, pero tengo un poco de futurismo en el Apocalipsis. Tú no te puedes casar con una escuela. Otra cosa, para entender el Apocalipsis, tiene que entender las figuras bíblicas. Por eso que nadie lo entiende. Todo el Apocalipsis está tomado, las figuras de Juan, de los libros de la Biblia. Tiene las figuras de los querubines, lo tiene del libro de Ezequiel, la bestia lo tiene del libro de Daniel. O sea, todo el Apocalipsis está lleno de visiones que ya la Biblia los usa, porque tú no puedes, y ese es el gran error de las personas, a cada rato me preguntan, bueno, ¿y quién es la bestia? Yo digo, a mí, ¿qué me importa quién es la bestia? Porque la gente le quiere poner nombre a la bestia, pero Juan no puso a la bestia para que tú le pongas nombre. La bestia tiene un mensaje. O sea, tú no puedes ir buscando casar cada personaje del Apocalipsis con algo que tú ves en cualquier momento de la historia, porque tú tienes que ver el Apocalipsis en conjunto. Te lo digo de tal forma que como el Apocalipsis presenta a Cristo como un cordero con 7 ojos. ¿Cristo tiene 7 ojos? No. ¿Qué cosa es eso? Una figura que está diciendo algo. Así todas las cosas del Apocalipsis, las explosiones, las muertes, el fuego que cae, todo son figuras. ¿Quiere decir que no pasó? Sí pasaron, pero lo está mostrando de forma de revelación. La historia ve las cosas desde el plano, en sentido horizontal. La revelación ve de arriba para abajo. La revelación es no la visión mía, la revelación es la visión de Dios de lo que pasó
o de lo que está pasando. Por eso tienes que entender esto, tienes que, claro, a las personas que Juan le dirige el Apocalipsis son personas que estaban totalmente familiarizadas con el culto del templo y están familiarizadas con el Antiguo Testamento. Por eso que ellos lo entendieron. Nosotros no tenemos la menor idea cómo funcionaba el culto, no tenemos, casi ninguno conocemos a cabalidad el Antiguo Testamento y por eso nos perdemos cuando leemos el Apocalipsis, porque también hay que entender que fue escrito con un mensaje de hace 2000 años. Ahora, lo más curioso del Apocalipsis, que a pesar de ser un Apocalipsis, el Apocalipsis no es de género apocalíptico. El género apocalíptico es un género de la Biblia, pero el género apocalíptico se resume con una frase: esto está malo y se va a poner peor. Hoy en día hay mucha gente apocalíptica, pero el Apocalipsis no es, el libro del Apocalipsis tiene el título que se llama Apocalipsis, pero el género no es apocalíptico. El género del Apocalipsis es profético. El Apocalipsis es una profecía, no es de género apocalíptico. ¿Qué quiere decir esta profecía? Todo está malo, pero se va a poner mejor, se va a poner bien. Dios va a triunfar. Yo creo que eso es muy importante, Frank, porque ahorita hay tantos mensajes y tantas cosas que la gente se está llenando es de miedo en vez de esperanza. Hemos perdido la esperanza porque uno habla con mucha gente y es eso, cree que ya, no, esto ya no hay nada, en vez de mirar la esperanza de que, oye, antes se viene el triunfo de Dios. Una vez me dijeron, un señor del grupo, oye, estuve en un retiro del Apocalipsis y cuando terminó el retiro estuve 3 días sin dormir. ¿Tú quieres que traiga ese hombre? Dijo, ni se te ocurra traerlo aquí. La palabra de Dios lo que hace es animarte, como la palabra de Dios te va a dar terror. O sea que el libro del Apocalipsis quiere decir, todo está malo, se va a poner más malo, pero Dios tiene control de la historia. A Dios no se le ha ido la historia de la mano. Todo esto que está pasando es el plan de Dios, porque a la larga el plan de Dios va a triunfar. Por eso, ¿a quién se dirige el Apocalipsis? Se dirige a las 7 iglesias, las 7 cartas. ¿Cuáles son las 7 iglesias? Las 7 iglesias, si tú vas al mapa, nosotros el año antes pasado hicimos una peregrinación y fuimos a las 7 iglesias del Apocalipsis y le estudiamos cada carta en cada lugar donde estuvo las iglesias del Apocalipsis. Solamente la de Esmirna es creo que es la única que sigue la iglesia viva todavía, las demás son ruinas, pero estas 7 iglesias, si tú miras el mapa, hacen como una media luna alrededor de Éfeso. ¿Por qué? Porque Juan vivía en Éfeso y Juan en ese momento actuaba lo que el siglo siguiente se va a constituir en un obispo. Cuando los apóstoles mueren, surgen los sucesores que le llamamos obispos, pero en ese momento Juan era vamos a decir entre comillas, era el obispo de esa zona, de esas 7 iglesias. Esas 7 iglesias iban a empezar a hacer, o estaban ya sintiendo la persecución de Nerón, la persecución, una de las persecuciones más horribles que ha sufrido el cristianismo, y increíblemente la persecución de Nerón fue más fuerte en el Asia Menor que en Roma. Los romanos eran en la época de Nerón más o menos como son hoy, les importaba poco las cosas. Ellos decían así, César es Dios, pero después se reían, decían, ¿qué va a ser el tonto ese Dios? Pero la gente del Asia Menor, que son más o menos los árabes hoy, son exactamente como son hoy. Ellos se tomaban las cosas en serio y con fanatismo. Así que cuando viene Nerón, que pide que le den culto al emperador y que echen incienso delante de la estatua de él y digan, Nerón es el Señor, los cristianos del Medio Oriente, del Asia Menor, dijeron, nosotros respetamos al emperador, pero nosotros no podemos decir que el emperador es el Señor, porque nosotros decimos que Dios es el Señor. Y ahí comenzó la persecución. Entonces Juan le escribe el Apocalipsis a las iglesias que él está, podemos decir, supervisando. Le escribe el Apocalipsis como un libro de consuelo. Dime tú qué consuelo es decirle a esta gente de hace 2000 años que se lo van a comer los leones, que van a perder las propiedades, que van a terminar trabajando en las minas, que le van a decir, te voy a consolar contándote que aquí a 2000 años una bomba atómica va a destruir al mundo. Eso no tiene ningún sentido. Juan lo que le está diciendo a su gente, ustedes ven lo malo que está esto, y ustedes lo están sufriendo como los soldados que van a la guerra. Un ejemplo, hay un ejército, ¿no? Hay soldados que van a la guerra, hay soldados que se quedan en la retaguardia. ¿Quiénes agarran más los palos y las balas? Los que están delante, ¿no?
en la primera línea. Esos son los que agarran las balas y los golpes. Pero ¿quién se lleva las medallas y los premios? Los que están en la primera línea, los que están en la retaguardia no se ganan nada. Juan lo que está diciendo a la iglesia: ustedes están recibiendo todo esto que están pasando porque ustedes son los soldados míos que van delante. Los que no están pasándole nada están en la retaguardia, pero cuando la vida eterna, que es el premio donde vamos a estar toda la vida, los grandes premios de la vida eterna no van a ser para los que están atrás, van a ser para ustedes que son los que están delante en esta primera lucha. O sea, le está diciendo: no se desanimen, esto no es el final, esto es el comienzo. Efectivamente, de ahí fue cuando surgió la iglesia. Lo que ¿qué pasó? Que cuando el templo se derrumbó, cuando Israel fue destruida por los romanos, fue cuando los apóstoles se obligaron a irse de Israel. Y Pedro terminó en Roma, Santo Tomás terminó en la India. Ahí fue cuando empezó la evangelización. Ahí fue cuando comenzó el segundo pacto a establecerse con la Eucaristía como con el sumo sacerdote en el cielo. Por eso Juan comienza escribiéndole a estas cartas, estas 7 cartas, y cuando Juan va escribiendo estas siete cartas, él va mencionando problemas que tiene cada una de las iglesias. O sea, le está diciendo: ustedes van a estar en la primera línea de la vanguardia, pero ustedes todavía no están bien. Entonces le va diciendo: tú, esta iglesia, perdiste el primer amor, esta iglesia tú dejaste meter una mujer que es una enredadora, como siguen apareciendo hoy mujeres y hombres enredadores. El Señor le va a cada iglesia. Por eso yo digo que estas 7 cartas son un examen de conciencia para la iglesia. Y eso retiro sobre las 7 cartas. Son los 7 tipos de iglesias que existen hoy. Los 7 problemas que hay en la iglesia en el día de hoy. Y por eso Juan, antes de comenzar, hace este análisis de las 7 iglesias, de los siete problemas que tiene la iglesia, y hace una introducción al Apocalipsis. Lo curioso es que todo el mundo pues piensa que el Apocalipsis está escrito para este siglo, pero si tú vas a la introducción del libro en el capítulo 1, en los primeros 15 versículos, el Apocalipsis dice 3 veces: esto va a ocurrir pronto. 3 veces lo dice: esto va a ocurrir pronto. ¿Y qué decimos nosotros? Va a ser para después de 2000 años. No estamos entendiendo, ni siquiera estamos oyendo lo que Juan dice. Y eso lo repito, eso es importante. Juan dice: esto que estoy diciendo es para algo que va a ocurrir pronto. ¿Qué lo va a ocurrir pronto? La terminación del antiguo pacto, la victoria de Dios sobre el paganismo, el establecimiento de la iglesia y el comienzo de la predicación del reino de Dios para la segunda venida. Por eso comienza desde el principio. Y muy interesante, como le dije, el Apocalipsis es un libro también de adoración. ¿Cómo comienza esta historia del Apocalipsis? Estoy hablando contigo, moviendo esto aquí porque por algún momento, por alguna cosa, el cursor no lo puedo mover al esquema que tengo aquí, pero ya lo logré encontrar. Me fui al final. El Apocalipsis empieza con, después del análisis de las iglesias, pero antes Juan dice que el día del Señor él fue llevado al cielo. ¿Qué día es el día del Señor? Dominus Day, el domingo. El domingo, dice Juan, que tuvo una revelación y fue llevado al cielo y se le fue presentado cosas en el cielo que nadie había visto. Yo tuve la suerte de estar en la cueva donde Juan escribió el Apocalipsis un domingo por la mañana, en Patmos. Yo dije: wow, esta hora, de ahí me traje esta piedra, creo que la ven, ¿no? Está bien grande hoy. La traje de ahí de la gruta de donde Juan escribió el Apocalipsis. Tremenda piedra. Tremenda piedra. Sí, la cargué desde allá hasta aquí. Tú no sabes lo que pesaba. Pues esto es lo que tenemos. El domingo, no hay duda, la Eucaristía Juan la celebró temprano. Justino Mártir dice que la Eucaristía se celebraba al amanecer. Juan celebró la Eucaristía. Y que después dice Juan que fue llevado al cielo. ¿Y cómo comienza todo esto? Cuando Juan llega al cielo, ¿qué es lo que Juan ve? Una teofanía. ¿Qué cosa es una teofanía? Una manifestación de Dios. Dios se le aparece con una cantidad de símbolos
tremendo que no tenemos tiempo. Solamente estoy dando pues más o menos una idea para que después ustedes, les voy a decir dónde pueden buscar el resto. Pues lo que Juan ve es el trono, el famoso trono que todo el mundo sabe, el trono que es de Dios, que es de oro, que tiene jaspe alrededor, todas estas cosas, y los 24 ancianos que están en adoración. Los 24 ancianos se pueden interpretar de dos formas. Pueden ser los 12 apóstoles y Israel. El número 12, 24, la adoración completa del antiguo o del nuevo pacto que está en el cielo. O también se puede entender que Israel, el templo, tenía 24 turnos sacerdotales de adoración. Lo que nos está diciendo es que Juan termina la Eucaristía, la adoración en la tierra, y eres llevado al cielo, y eres va a ver en el cielo lo que sucede el domingo cuando nosotros tenemos la Eucaristía en la tierra. Por eso que ve los 24 ancianos y ve todo eso tan hermoso que es una adoración, cuando que los ancianos se quitan la corona y dicen eso tan hermoso, digno es el Cordero de adoración, la adoración, gloria, honor y todas estas cosas. Pero en el medio de esta adoración, que hay muchísimo para sacar de la adoración, porque esta adoración que Juan ve en el cielo tiene que ver más con la iglesia católica que con la iglesia protestante. ¿Cuál es lo que estoy diciendo? Juan termina la Eucaristía, la adoración en la tierra, es llevado en visión al cielo y ve la adoración del cielo. ¿Y qué ve Juan en el cielo? Esto lo entendió muy bien Scott Hahn, el gran apologista americano. Él era presbiteriano y él entró en una iglesia católica, a una misa, para hacer un libro sobre una crítica del paganismo en la misa. Y Scott Hahn dice que según la misa se iba desarrollando, él decía, a mí esto me recuerda algo. Y él se fue interesando y fue cambiándose de banco y decía, esto a mí me recuerda algo. Y dice que cuando el sacerdote tomó la hostia y dijo, este es el Cordero de Dios, dice que él dijo, si esto es lo que yo me imagino, más vale que me arrodille. Y fue la conversión de él, porque Scott Hahn se dio cuenta que en la misa él estaba viendo el Apocalipsis. El Apocalipsis es el libro que más mienta al Cordero de Dios. El Cordero de Dios se miente una vez en San Juan 1, después el Cordero, en el Apocalipsis se mienta 28 veces el Cordero de Dios. El centro es el Cordero de Dios. Y como es un culto pentecostal, cada cual ora lo que le da la gana, este alaba a Dios, el otro pide algo, el otro alaba tal cosa, uno levanta las manos, el otro llora, el otro grita, la música va por donde le da la gana, el pastor grita por donde quiere. Ahora yo te pregunto, cuando Juan llega al cielo, ¿eso es lo que Juan ve en el cielo? No, ve orden. ¿No? ¿Qué nos dice el Apocalipsis que Juan ve en el cielo? Hombres vestidos de blanco, gente moviendo incensario, candelabros con velas, libros que se abren y se cierran. ¿Dónde únicamente se ve eso? En Eucaristía. En nuestra liturgia, ahí cuando él empezó a decir, el Apocalipsis está representando la adoración que pasó del templo de Jerusalén, que pasó al cielo. Por eso que Juan hace toda esta primera introducción que vemos en los primeros capítulos, después de los mensajes de la iglesia, después de la teofanía, y lo que yo le dije ahorita, en medio de todo esto, está Dios en el trono, está Juan de pie delante, Juan ve el famoso libro, y Juan se pone triste y dice, nadie puede abrir el libro. Y dice, sí, el Cordero de Dios va a abrir el Cordero de Dios que ha vencido. Y dice que entre el trono y él se pone un cordero que está degollado, pero está de pie. Que esa es la Eucaristía. Es Cristo muerto, sacrificado, pero vivo. Por eso que está degollado, pero está vivo. Es la mediación de Cristo entre el Padre y nosotros. Y el cordero va a tener la misión de abrir el libro. Comienza a abrir el libro y como yo les dije, cada vez que él abre un sello, suceden cosas que pasan sobre la tierra. Estos siete sellos va mencionando todas las cosas que Israel incumplió. Y al Israel incumplir algo, sobre ellos venía la responsabilidad de no haber incumplido lo que prometieron libremente a Dios. Por eso, si tú te das cuenta, todo eso que cae sobre la tierra es muy parecido a las plagas de Egipto.
Está diciendo, así como el Señor le llamó a Egipto la atención para que soltara a Israel, ahora le está diciendo a Israel, tú hiciste lo mismo que Egipto te hizo a ti. Y esto es lo que te está costando a ti. Por eso todas estas cosas, las olas de fuego, las langostas, todo esto. Hay gente que ha visto en las langostas hasta aviones Phantom. Eso es el grado sumo de la locura universal. Estas plagas tienen que ver con las plagas de Egipto. Después vienen las trompetas que comienzan en el séptimo sello, que es cuando ya anuncia la catástrofe, que vienen anunciando las llamadas, que vienen anunciando todo esto anterior que hemos visto, que es el final del templo, el final del judaísmo, el comienzo del nuevo pacto. Y después de las 7 trompetas, pero tú puedes decir, tú no puedes buscar 7 trompetas diciendo, mira, esta trompeta fue la Primera Guerra Mundial, esta segunda fue la Segunda Guerra Mundial. Te vas a volver loco. Esto no significa nada en específico. Esto significa lo que sucede cuando tú dejas de incumplir el pacto con Dios. Por eso tú tienes que ver el Apocalipsis en conjunto. No puedes ir asignando a las personas cada cosa porque no está escrito así. Por eso, después de las 7 trompetas, en el medio del Apocalipsis, Apocalipsis 12, ¿quién aparece? Una mujer vestida de sol. Una mujer que dice, Juan, fíjate, en el capítulo 11, cuando se escribe el Apocalipsis no estaba dividido en capítulo y versículo. Era un libro continuo. Se dividió en capítulo y versículo en el siglo XI, fue cuando terminó de dividirse. O sea que cuando Juan escribió el Apocalipsis lo hizo corrido. Entonces, o sea que el final del 11, el 12 es continuación del 11. Nosotros terminamos el 11 y pensamos que se acabó algo y que comienza algo nuevo en el 12. No, es continuación. Y dice Juan que en el capítulo 11, Juan mira al cielo y Juan ve en el cielo algo que Israel hacía 400 años que había perdido. ¿Qué es lo que Juan ve en el cielo? El arca de Dios, llena de estruendo. Lo que está diciendo que el pacto de Dios pasó de la tierra al cielo. El arca ya no está en la tierra. El pacto, lo que contiene el pacto de Dios está en el cielo. Y cuando Juan está viendo eso que hacía 400 años que nadie había visto, de repente, ¿en qué se convierte el arca? En una mujer vestida de sol. ¿Es lo que se transforma? ¿María es la nueva arca de la alianza? Ahí voy. Porque está vestida de sol, eso es lo más importante. Lo más importante porque esta vez son datos que la gente pierde. ¿De qué estaba hecha el arca? De oro, ¿no? De oro puro. ¿Por qué estaba hecha de oro puro? Porque cuando Israel iba a la batalla contra sus enemigos, la primera que salía al toque de trompeta y se ponía delante de Israel era el arca de la alianza. Y cuando ellos veían el arca entrar, ellos decían, esta batalla se ganó. Porque el arca, el pacto de Dios está en el medio de nosotros. Y empezaban a gritar, aleluya, y tocaban las trompetas y salían como fieras y ganaban. Hasta que pasó algo y el arca no salió más. Pero ¿cómo ellos veían en el arca si eran 500,000 y el arca era una caja pequeña? ¿Cómo ellos sabían que el arca entraba? Porque imagínate el desierto. El arca de oro puro, cuando el sol le daba al arca, el arca brillaba. Y ellos lo que veían entrar era como una luz, veían entrar y cuando veían entrar decían, esta batalla se ganó, el arca entró. Por eso la mujer que está en el cielo está vestida de sol. Quiere decir, la batalla está ganada, pero el arca no está aquí, el arca está en el cielo. Y ahora dice, ¿quién es esta arca? Bueno, pues esta arca es una mujer que va a parir a aquel que rige el mundo con vara de hierro y a las naciones. Ahí no hay duda. Cuando tú preguntas, ¿quién es la única mujer que ha parido al que rige al mundo con vara de hierro, que es el Mesías, es María? Ahí no hay duda. Hay personas que dicen que es la iglesia, pero eso es un disparate, porque la iglesia no pare a Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo no se pare a sí mismo. Históricamente, la único ser humano que ha parido al Hijo de Dios se llama María Santísima. Y aparece, ¿por qué María y la iglesia se parecen? Porque María es prefigura de la iglesia. Todo lo que es María lo es la iglesia, es fiel, está en pie de la batalla. María es la prefigura de la iglesia, por eso que se confunde María con la iglesia, pero definitivamente, si tú relacionas Génesis 3:15 con el 12 del Apocalipsis, vas a dar cuenta que la única persona que puede estar vestida de sol pariendo al que va a dirigir la guerra es la Virgen María. ¿Y cuál fue la
la protoprofecía de Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre Satanás y la mujer. Aparece la mujer, y ¿quién aparece inmediatamente al frente en son de guerra? Satanás, que ya no es una serpiente, no es un dragón, creció y tiene la cabeza llena de corona. Las coronas quiere decir poder. El dragón, el demonio está lleno de poder. ¿Y quién le da esas coronas al demonio? Nosotros, cuando le entregamos nuestra libertad. Aprueban el matrimonio homosexual y lo equiparan al matrimonio que estableció Dios entre el hombre y la mujer, le ponemos una corona al demonio. Quitan la oración de la escuela, le ponemos una corona al demonio. Ponemos el aborto donde quiera, le ponemos, o sea, nosotros quien le estamos dando poder, y ahora hemos dado más poder suprimiendo la Eucaristía. Pero bueno, ese es otro tema que te dije que no quiero llegar porque estamos todavía 2000 años atrás. Pero tú ves que está lleno de corona. La corona es poder. ¿Y quién le da el poder al demonio? Nosotros mismos. Él no tiene poder ver. Nosotros le hemos dado el poder. Pero ¿qué era la intención del demonio? La que es su intención toda la Biblia. Destruir a Cristo, que es el Salvador. No puede destruir a Cristo. Dice que el niño es llevado al cielo. Cuando el niño llegó al cielo, él no tiene poder en el cielo. Entonces dice que el demonio, cuando ve que no puede contra el hijo, se pone muy molesto y se lanza contra la madre del hijo. Pero dice que a la madre del hijo se refugia en el desierto. Y él tampoco tiene poder para entrar al desierto. Para nosotros el desierto es árabe con bombas y camellos y todas esas cosas. Para el judío no. Para el judío el desierto es el lugar donde Dios alimentó a su pueblo, donde Dios hizo caminar a su pueblo para llevarlo al cumplimiento de la promesa. Le dio pan bajado del cielo, le dio agua de vida. Fíjate que el profeta Amós, Dios le dice, ven al desierto que te voy a hacer el amor. Para el judío, el desierto de la Biblia es un encuentro de Dios con el hombre. Y dice que la mujer, cuando el dragón se lanza contra ella furioso, se refugia en el desierto. Vemos que el desierto es donde Dios se encuentra con su pueblo, donde le da a comer pan bajado del cielo, donde le da vida a través del agua. Hoy en día, ¿qué cosa es eso? ¿Dónde se nos da eso le iba a preguntar, vida, Eso le iba a preguntar, que entonces hoy, ¿cuál es el desierto nuestro? La iglesia. ¿Dónde Dios nos da maná bajado del cielo para alimentarnos y no muramos? La iglesia. ¿Dónde Dios nos da agua de vida? Y hoy que nos tienen el desierto cerrado. No te metas en ese lío que no me quiero entrar. El desierto no está cerrado. Dios, todo lo que está pasando, Dios tiene control. Todo lo que está pasando no se mueve ni una hoja sin que todo esté bajo el plan de Dios. Así que no crean que Dios. Juan le dijo al Apocalipsis, Dios no ha perdido el control de la historia. Y yo te digo a ti, en estos momentos Dios no ha perdido el control de la historia. Todo lo que está pasando, Dios lo ha permitido con un motivo muy específico. Ahora, pobre de aquel que en este momento le ponga corona de poder al demonio. Pero ese, no me saques del lío que estamos todavía. Continúe. Damos las preguntas. La iglesia es donde el Señor nos lleva a nosotros caminando a la promesa del segundo pacto. ¿Cuál es la promesa del primer pacto? La tierra prometida. ¿Cuál es la promesa del segundo pacto? El cielo. Sí. O sea que ese es el desierto. La mujer tan es así que, fíjate, la mujer se refugia en el desierto. La única iglesia que hay es la iglesia católica. ¿Cuál es la única iglesia que defiende a la mujer contra el demonio? La iglesia católica. ¿Quiénes están haciendo hoy en día el papel del demonio atacando a la mujer? Las otras iglesias. Nosotros defendemos la iglesia porque la mujer desde el principio se refugió en nuestra iglesia porque es la madre de la iglesia. Así como fue la madre del Mesías, es la madre de la iglesia. Pero mira qué interesante, aquí es donde viene el meollo del Apocalipsis. El dragón se lanzó contra el hijo, no pudo. Se fue al cielo. El dragón se lanzó contra la mujer, no pudo. Y ahora dice al final del capítulo 12, ¿contra quién se lanza el dragón? Porque mientras el dragón va perdiendo, que se le escapa la presa, él se pone más furioso todavía. Y dice que al final, ¿contra quién lanza el demonio toda su batería? Contra los hijos de la mujer. Fíjate que ya no está el hijo, ya no está la mujer. ¿Quiénes se quedaron en la tierra solo? Los hijos de la mujer, los que estamos en el mundo, los hijos de la mujer. Y ahora bien, ¿quiénes son
los hijos de la mujer. Dice Juan al final del capítulo 12. Los hijos de la mujer son los que guardan la voluntad de Cristo. ¿Qué le dijo Cristo en la boda de Caná a los hombres? Hagan lo que Él les diga. ¿Quién dice Juan que son los hijos de la mujer? Los que hacen la voluntad de Dios. O sea, que ser hijo de María no es decir yo tengo una medalla, un escapulario, yo me consagré. Eso está muy bien. Pero si tú no eres sinvergüenza, eso no es contigo. Hijo de la mujer solamente es el que guarda la voluntad de Dios. Y en esta batalla, ¿quiénes van a ganar? Está pronosticado en el Apocalipsis. Los únicos que tienen poder para ganar esta batalla y aplastarle la cabeza al demonio son los hijos de la mujer. Aplastarle la cabeza. Fíjate, una serpiente, ¿por dónde se domina? Por la cabeza. Cuando agarran una serpiente por aquí, pierde todo su poder. Nosotros, cuando pisemos, fíjate que en el Apocalipsis, en Génesis, cuando dice enemistad por hombre entre la mujer, cuando dice él no dice él te aplastará la cabeza, dice ellos. En hebreo está en plural. Claro que María le aplastó la cabeza, claro que Cristo le aplastó la cabeza, pero los últimos que le van a aplastar la cabeza somos nosotros. ¿Con qué? Con el poder de Cristo y con el poder de ser hijos de la mujer. Lo mismo que le pasó a la iglesia. ¿Por qué la iglesia venció al imperio romano, el imperio más grande del mundo, sin tirar una sola jabalina? Porque eran los hijos de la mujer. Y tal como les pasó a ellos, nos va a pasar a nosotros. Pero después de esto ya viéndonos bastante, lo que está diciéndole Juan a esta gente es, no se preocupen, ustedes, el mal nunca va a ganar. El bien es el que tiene la última palabra. Entonces pone estas dos figuras tan cacareadas, la prostituta de Babilonia. La prostituta de Babilonia, tú no puedes decir que es Roma, ni que es la iglesia, ni que es... La prostituta de Babilonia es la contraposición de ¿quién? De la mujer vestida de sol. El mundo. Exactamente. La mujer vestida de sol es lo puro, lo santo. Que la prostituta está borracha, está arriba de una bestia, es lo asqueroso, es lo feo. Son lo que dice San Agustín, las dos ciudades, la iglesia y el mundo. Eso es el contraste de una con la otra. La prostituta y el dragón van a ser vencidos y la mujer y su hijo van a ganar la batalla, la caída de Babilonia. Babilonia puede haber sido el imperio romano, puede haber sido Jerusalén. Jerusalén está sobre 7 colinas y los sumos sacerdotes se vestían de púrpura y tenían negocio con los romanos. Puede ser la iglesia, puede ser en el último que se oponga al Señor. Lo que sabemos es que la batalla no la gana la prostituta. Hay de los que se van atrás de la prostituta. Eso solamente tiene un solo final, el lago de fuego. Y después de esto ya viene el final del Apocalipsis. Aquí ya pasa la parte más tétrica del Apocalipsis, viene la parte bonita del Apocalipsis. Y está Juan en el capítulo 19, que es el culmen del Apocalipsis. El Apocalipsis va subiendo, llega al capítulo 19 y empieza a bajar. En el capítulo 19, Juan mira al cielo y ¿qué es lo que ve bajar del cielo? La iglesia, vestida como una novia. Y dice Juan, la iglesia brilla de blanco. El blanco es las buenas acciones de los santos. Ahora, la Nueva Jerusalén, que es la iglesia que va a bajar del cielo, no es un platillo volador que va a bajar con una ciudad. La Jerusalén que va a bajar, la novia del cielo, se opone ¿a cuál? A la Jerusalén de la tierra. La Jerusalén de la tierra, que era la novia de Dios, se volvió una prostituta y mató al heredero del trono. Ahora, ¿quién es la que viene? La iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios. Y esa sí viene vestida como de blanco. Viene de blanco. Entonces viene ese llamado eucarístico, que es el llamado eucarístico más grande de la Biblia. Mira que estoy a la puerta y llamo. El que me deje entrar, voy a comer con él. Eso es un llamado eucarístico. No hay nada más cerca al de la Eucaristía que esto que está diciendo cuando viene la iglesia. Pero también en este capítulo 19, Juan dice, cuando mira la visión de la iglesia, dice, prepárense para el banquete de la novia. Y dice, dichosos los que han sido invitados al banquete de la novia.
palabra que la iglesia pone en la Eucaristía, porque el banquete del novio con la novia es la Eucaristía. Eso termina como en el Antiguo Testamento, en el Cantar de los Cantares, en el alma mística. Cristo es el novio y la iglesia, Israel era la novia, ¿no? Se unía. Cristo se unió con Israel. Israel era la gran novia. ¿Qué le pasó al final a Cristo, a Dios con Israel? Le salió malísima la novia, se convirtió en una prostituta. Ligera de casco le salió la novia. Ahora sí tiene una novia virgen. Pero ¿qué está diciendo Juan? La Jerusalén no está en la tierra, la Jerusalén está en el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué era Jerusalén importante? Porque estaba el centro de la adoración. El sumo sacerdote que unía a Dios con la tierra. Ahora, ¿dónde está el sumo sacerdote? En el cielo. Por eso ahora la nueva Jerusalén viene a ocupar el lugar de lo que tenía la antigua Jerusalén. Pero hay un detalle que dice que la nueva Jerusalén está vestida de blanco brillante. Y el blanco brillante, ¿qué cosa es? Las buenas acciones de los santos. Así que el que crea que Cristo viene pronto, que mire a la iglesia y piense si la iglesia hoy está vestida de blanco inmaculado. La iglesia no está vestida de blanco inmaculado. El vestido de la iglesia está lleno de manchas. O sea, que hasta que el vestido de novia de la iglesia no se vuelva blanco, Cristo no viene. A lo mejor estamos empezando al lavado del vestido de la novia. Tú metes un vestido en una lavadora y empieza a dar vuelta. A lo mejor comenzó el lavado del vestido de la novia y comenzaron a lavar las manchas. La purificación. Por eso te digo que esto pasó, pero esto no impide que esto nos lleve a nosotros un mensaje de lo que puede pasar. Después al final, cuando la novia viene con el novio y al final de todo esto aparece algo que no le he mencionado ni nadie se da cuenta. Este pobre pasa desapercibido. Cuando tú miras al Génesis, porque Génesis y el Apocalipsis tienen una conexión tremenda. Cuando tú miras a Génesis, ¿cuál es el centro? Te lo voy a preguntar a ver si tú me lo dices. ¿Cuál es el centro del paraíso? A ver si tú te acuerdas. El centro, el árbol del conocimiento. No, a todo el mundo dice lo mismo que tú. El centro es el árbol de la vida. En el medio del paraíso está el árbol de la vida. El árbol del conocimiento está antes del árbol de la vida. El hombre, para llegar al árbol de la vida, tenía que pasar este conocimiento y no caer en pecado. Cuando el hombre cayó en conocimiento, cayó en pecado, nunca tuvo acceso al árbol de la vida. ¿Qué cosa es la vida? La vida eterna. El hombre perdió la eternidad cuando entró el pecado. Imagínate tú, un hombre malo eterno. ¿Tú te imaginas eso? ¿Tú te imaginas Stalin o Hitler eterno? Por eso que Dios dijo, ustedes están privados de la eternidad. La eternidad va a ser hora espiritual, no va a ser física. Por eso el hombre le puso un querubín para que el hombre no entrara a tener acceso. O sea, ahí empezó nuestra mortalidad. Comenzó otra vez ahí. Ahora, con el último del capítulo del Apocalipsis, ¿qué es lo que ven Juan en el cielo? El árbol de la vida. Y todo el mundo tiene acceso al árbol de la vida. Quiere decir que Cristo venció la muerte y que todos tenemos vida eterna. Y después de esto, Juan termina con la gran invocación. Ven, Señor Jesús. Y ahí nos dejó hasta que el Señor vuelve y se cumpla su palabra. Esto es a grandes rasgos lo que es el Apocalipsis. Cuando tú lo ves así, espero que ustedes se den cuenta que tiene sentido. Cuando tú empiezas a buscar chinos y rusos fajados, te das cuenta que eso no tiene ningún sentido. ¿Alguna pregunta? No, me queda claro. Obviamente, pues digamos que hoy estamos viviendo situaciones en donde encontramos las dos cosas. Gente que quieren ponerle, ay, esto que pasó tal día fue tal sello y tal trompeta, y no lo miran en ese conjunto. No lo puedes hacer. Y están tratando de adivinar, sería la palabra, qué es lo que sigue, leyendo el libro diciendo, ah, ya pasó este jinete, entonces lo que viene es esto porque falta este jinete. Eso le pasó a Helen White, la fundadora de los adventistas, y terminó medio loca. Mira, te pongo un ejemplo, el 666. ¿Cuánta gente se pone a buscar el 666? El 666, ¿tú sabes lo que es el 666? 3 veces repetir. Los hebreos no tienen superlativo. Cuando el hebreo quiere decir algo que es grande, repite la palabra. Por eso cuando Cristo dice, en verdad, quiere decir que va a decir algo grandísimo. Cuando dice amén, amén, quiere decir que estás tú asintiendo
tremendamente. 3 es una aceptación de algo gigantesco. Por eso, ¿cuál es el número de Dios? 777. Es la plenitud de Dios. ¿Y qué cosa es lo imperfecto? El 7 es la plenitud de Dios. El 6 es lo imperfecto, que quiere ser 7 pero no llega. Y 3 veces 6, ¿qué cosa es? Algo tremendamente imperfecto, que quiere ser como Dios, pero que nunca va a llegar. Es el enemigo de Dios y Dios, la perfección de Dios, con el que se va a presentar. Si tú vas a buscar para el fin del mundo, para entender el fin del mundo, tienes que ir a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Es lo poco que tenemos de datos. Pablo dice, no se desesperen porque hasta que no venga el hijo de la iniquidad y la gran tribulación, no vendrá el anticristo. Después de eso, no hay nada más el final de los tiempos. Podemos tomar idea para nuestra edificación del Apocalipsis. Por eso yo te digo que el Apocalipsis tú no puedes tomarlo ni preterista ni futurista. Es una mezcla de todo. Pregunta, ¿esa gran tribulación podría ser lo que lleve a la novia a volver a tener el vestido blanco? Es muy posible, porque la novia viene después de todo esto. Posiblemente fíjate que Cristo dice algo muy importante. Mateo 24, la profecía judía muchas veces tenían una insinuación del momento y una insinuación del futuro. Así son las de Isaías, tienen doble cumplimiento. Y Mateo 24 tiene un cumplimiento en el derrumbe del templo de Jerusalén y tiene un cumplimiento en el fin de los tiempos. Porque fíjate que Jesús dice, oren para que no caiga sábado. A ti y a mí que nos importa que caiga lunes o martes el fin del mundo. Ah, sí, sí. ¿Por qué le dice? Porque si Jerusalén va a ser destruida y cae sábado, los cristianos no iban a salir de Jerusalén porque el sábado no podían caminar. Tú te das cuenta que eso va dirigido a Jerusalén. Ahora sí, tiene cosas dirigidas también a nosotros. El invierno, y hay países donde no hay invierno. Jesús nos está diciendo, Jesús dice que va a haber una gran apostasía. Quiere decir, la gente va a abandonar la verdadera fe. Por eso, mientras más apóstata hay en la iglesia, más contento yo me pongo. Porque esta es la iglesia de Cristo. Si esta es la iglesia de Cristo, prepárate a ver apóstata, no hemos visto nada todavía. No te lo digo en serio. Te lo digo. Si tú estás en la iglesia de Cristo, ¿tú crees que los apóstatas van a salir en los testigos de Jehová? Esos son apóstatas. No, tiene que son de aquí. Mira, una vez, hace años, fíjate que no existían ni los celulares. Mira, tú hace años de eso. Había un pastor aquí en Miami que todavía existe, que tiene un cruce de cables tremendo. Y él estaba dando gritos en un programa de radio que él tenía, diciendo, salgan de la prostituta. Por supuesto, ¿quién era la prostituta? La iglesia. Nosotros. Salgan de la prostituta, porque la prostituta va a ser destruida. Cada día la iglesia católica pierde más gente y Cristo viene. Y yo tuve la suerte, bajé y pude entrar al programa. Nunca se me olvida, Juan, que yo usé el teléfono de Flagler y la 57, que era teléfono de echar 25 centavos. Mira, tú sí me acuerdo de eso. Yo me bajé, ya yo no podía más y pude entrar al teléfono, al programa, y le dije al pastor, pastor, usted me asegura que Cristo viene enseguida. Y el pastor me dijo, no, es tan inminente la llegada de Cristo que a lo mejor viene ahora y me voy con el micrófono en la mano. Cristo ya viene. Entonces yo le dije, no entiendo. Entonces me dijo, ¿que tú no entiendes? Digo, usted dice que Cristo viene ahora. Digo, sí, digo, usted dice que su iglesia está llena de ex católicos. Dice, sí, ven para que vea que tenemos que poner sillas en el parqueo de la cantidad de ex católicos que han venido para acá. Digo, yo no entiendo. El tipo se puso, dice, ven acá, varón, que es lo que tú no entiendes. Digo, mira, si usted dice que este es el fin del mundo y San Pablo dice que va a haber una gran apostasía y la iglesia católica está vacía, la suya llena, su iglesia es la que está llena de apóstatas. La apóstata de su iglesia no es la de nosotros. Dijo que yo era un hijo del diablo y me colgó. Pero tiene sentido. La gente está sobra porque ve herejías diciéndose teólogos en la iglesia y obispos diciendo herejías. Es que tiene que pasar dónde van a salir los apóstatas. De aquí. Los protestantes son apóstatas allá. O sea que tienen que prepararse. Por eso, mientras más apostasía en la iglesia, yo en vez de ponerme bravo me pongo más contento. Digo, estoy en el lugar, pero ojo,
El deber de nosotros es decir, bueno, esto tiene que pasar, voy a echarme para atrás a leer los salmos y que como tiene que pasar, esperar que pase. Tú tienes que luchar para que la menor cantidad de gente se pierda. Porque Dios te va a pedir a ti cuenta pelo a pelo de aquellos que se han perdido. A ustedes, a mí, al Papa, a todo el mundo. O sea, que vaya a pasar no quiere decir que tú te tienes que desentender. Tenemos que seguir predicando y denunciando para que la menor cantidad de gente se pierda. Fíjate que Jesús dijo, voy a cortar el tiempo porque la confusión y el sufrimiento va a ser tan grande que lo voy a cortar en base de qué? De aquellos que se mantengan fieles. Sí, es verdad. Yo siempre le digo a la gente, hay gente que me dice, tú no te equivocas, yo digo, no, yo no me equivoco. Entonces me dice, tú eres arrogante, digo, no, yo nunca digo nada que no esté dentro de la doctrina de la iglesia. Si yo digo algo y está en contra de la doctrina de la iglesia, yo lo rectifico inmediatamente. Cuando tú sigues la doctrina de la iglesia, tú nunca vas a equivocarte. Ahora hay gente que se meten a interpretar la doctrina de la iglesia, es donde viene el problema. Claro. Ahora, terminando, si me imagino ustedes quieran terminar. Si nosotros hoy no conocemos el catecismo, no sabemos lo que dijeron los padres de la iglesia, no sabemos los dogmas, no sabemos los concilios, ¿a qué le vamos a ser fiel? A cualquier loco que venga y nos haga cuento. Claro. Y hoy en día no pueden venir con la excusa, el cura de mi iglesia no lo enseña. Porque si el cura de tu iglesia no lo enseña, está el internet donde tú puedes encontrar cantidad de buena información. Así como ven pornografía y ven novelas que le comen el cerebro, pueden meterse a buscar la información, instruirse a través de la palabra de Dios. Ya no quiere un grupo para instruirse. O sea que el católico que no está instruido hoy en día, pues lo veo muy mal, muy mal. Porque viene tiempos que todo católico, como dijo Benedicto, creo que fue Benedicto, fue Juan Pablo II, que el futuro de la iglesia era de místico, porque el que no fuera místico no va a sobrevivir. Amén. Y místico es aquel que camina con los pies en la tierra y la vista en el cielo. No hay que tener éxtasis ni nada de eso. Pie en la tierra, ojo en el cielo. Yo lo digo siempre, yo siempre lo digo, que los pies tienen que estar sobre la tierra y el corazón en el corazón de Jesús. Hay gente que tiene la cabeza en el cielo y los pies en la tierra, otros tienen el pie en el cielo en una nube. Es un desastre. Lo que está haciendo la iglesia hoy parece un rebaño sin pastor. Es un desastre. Todo por la desobediencia. Nosotros desobedecemos a los jefes de los grupos. Los jefes de los grupos desobedecen al cura. El cura desobedece al obispo y el obispo desobedece al papa. Estamos en una iglesia que es un caos total, de una desobediencia rampante. Y el que pesca en revuelto, tú sabes quién es. El que pesca en todo este revuelto. Yo te digo, mira, yo le di la idea de lo que es el Apocalipsis. Si ustedes no estudian el Apocalipsis, versículo por versículo, perdimos el tiempo. Si ustedes van al web de nuestro ministerio, que es Apologética Siloé. Yo lo pongo ahorita en el chat. Apologéticasiloé.net. Ustedes van a la sección que dice Radio Católica Mundial. En esa sección que dice Radio Católica Mundial hay cerca de 60 programas del Apocalipsis. Yo estudiamos el Apocalipsis en Radio Católica Mundial y en Radio Paz desde el primer versículo hasta el último. Nos tomó como 6 o 7 meses el estudio. Si tú vas a apologéticasiloé.net, Radio Católica Mundial, puedes estudiar todo el Apocalipsis. Si vas a la sección de... ¿Ah? ¿Están en audios? Sí, son audios porque fue en radio. Fue en el radio. Si tú vas a la sección de temas, yo tengo un resumen de los símbolos que se llama Apocalipsis. Está en la Apocalipsis. Ahora, el que me abrió a mí los ojos para entender el Apocalipsis, el libro está en mi web. Se llama Días de Retribución. Es un análisis desde el capítulo 1 hasta el último. Hago la salvedad, está escrito por un protestante. Pero un protestante que cree en la Eucaristía, que cree en la liturgia, que cree... o sea, en este libro solamente yo estuve en desacuerdo de él en 300 páginas en una sola cosa, lo cual es casi una aprobación.
¿Y la visión que él tiene de la Virgen está bien? Cuando Bueno, habla él dice, de la mujer él dice que es la iglesia, pero que se puede relacionar con María por las características, más o menos. Yo digo que es María que se puede relacionar con la iglesia. ¿Tú me entiendes? Sí. Pero en todo, pero él sigue este patrón. Y te digo, yo me asombré con protestantes. Le diga a los protestantes que el gran error de los protestantes fue quitar la liturgia. Yo me quedé frío cuando él le dijo eso. Dice, ahora nuestras reuniones parecen gallineros. Sin liturgia no hay adoración a Dios. Para mí el libro es fantástico, te lo digo a ti. Perfecto. Bueno. Hagamos una oración final, Fran. ¿No la haces tú o lo hacemos nosotros? No, háganlo ustedes, yo oigo. Gloria, haz la oración final. Fran, primero que todo, muchas gracias. Muchas gracias por todo y que Dios siga fortaleciendo tu vida grandemente y te siga guiando como hasta ahora. Te damos gracias, Señor Jesús, por Fran, por cada uno de nosotros. Te pedimos que todas estas enseñanzas podamos verdaderamente, que nos puedan totalmente transformar nuestra vida, nuestra manera de pensar, de vivir, de sentir y de ver las cosas. Le damos gracias a nuestro Señor por Fran y que lo siga bendiciendo grandemente y a nosotros también, sobre todo que nos dé mucha fortaleza y mucha luz para estas épocas. Que la Virgen Santísima nos acompañe, nos cubra siempre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias por todo. Hasta luego.